Recuerdo en el año 98 cuando tomamos la decisión con Elsa de, servir a Dios y entre todo lo que teníamos que hacer era capacitar líderes para trabajar con niños. Y recuerdo que fuimos a un viaje a Cusco y yendo a Cusco en uno de los tiempos de liderazgo, de darle la capacitación, perdón, a los líderes, decidimos viajar un poquito más, ¿no? Y acompañando a uno de mis primos, yo tuve un accidente, ¿no? El accidente que ya les conté una vez, ¿no? Pero lo que quería rescatar de esto era lo importante que es obedecer a Dios a pesar de la situación difícil que uno pueda vivir. Pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer porque salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Cuando somos niños y nos hemos comportado de una manera que, no era buena y desobedecíamos, era porque justamente nuestros padres nos pedían que hagamos algo y salíamos de nuestra zona de confort. También nos cuesta obedecer porque es una lucha interna. Siempre estamos peleando con nosotros mismos si es bueno hacerlo o no es hacerlo, si quiero o no quiero hacerlo. Y en cuanto al cristianismo, obedecer nos cuesta porque a veces pensamos que es algo que nos está desgastando. Es como que estoy verdaderamente complaciendo a Dios. Y todo esto va pues apuntado a que muchas veces obedecemos a Dios porque pensamos que si lo hacemos, Dios nos va a bendecir y limitamos a Dios diciéndole, porque yo te obedezco, tengo el derecho ahora y tú tienes el deber de bendecirme, cuando no es así. Nosotros debemos obedecer a Dios porque le amamos. Nosotros debemos obedecer a Dios porque Él dio todo por nosotros. No es un Dios que está parado allá pidiendo exigiendo de nosotros que seamos obedientes y cumpliendo ciertas reglas. Jesús vivió este tiempo en Getsemaní. Getsemaní, un lugar importante para la vida de Jesús. Prácticamente era el tiempo en que Él pasó con el Padre, de los muchos otros tiempos que había pasado en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en este jardín. Este tiempo donde Él había tenido con Dios fue especial. Si ustedes leen los otros evangelios, se van a dar cuenta de que Jesús siempre pasaba tiempo con Dios y la mayoría de las veces decía de que Jesús estaba con sus discípulos y haciendo ciertas cosas y después Él se apartaba y estaba con Dios en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, un lugar especial para Jesús. Pero esta vez, en esta parte de la Biblia, en Marcos, como también está en Lucas y en Mateo, vamos a encontrar a un Jesús que va a ir al Getsemaní a horas de su crucifixión. Y aquí va a ser diferente para Jesús. Es como que cuando nosotros vemos una película en el Netflix, ¿no? O en el Prime, cuando estamos viendo ahí, de repente estamos viendo la serie y de repente está pasando todo y ya va a terminar la temporada 1 o la temporada 2 y estamos a la expectativa de lo que va a pasar. Es prácticamente lo que estaba pasando aquí en la vida de Jesús. Porque Jesús ya había pasado tanto tiempo con los discípulos, casi ya 3 años, instruyéndoles, diciéndoles, advirtiéndoles, como más de 4 veces, en este caso en el libro de Marcos, que Él iba a morir. Yo creo que los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Vas a morir? ¿Cómo vas a morir? Si tú has venido acá para poner tu reino, nos estás hablando que vas a reinar. Y ellos no entendían la situación. Y Marcos capítulo 14, un capítulo muy largo, de 72 versículos, donde se van a mostrar varios episodios cortos, como digo, pues como una serie, ¿no? Que va yendo hacia ese lugar. Ese es en ese tiempo donde Jesús va a comenzar a prácticamente manifestar qué es lo que iba a pasar y ya concluirlo. Ese era un momento donde ya los milagros habían pasado, las multitudes, los sermones, la multiplicación de los panes, de los peces, el caminar sobre las aguas, todas esas cosas ya habían sucedido y Jesús le había mostrado a sus discípulos para que ellos puedan entender cuál era el propósito de su venida. Es en el Getsemaní donde Él va a sudar grandes gotas de sangre. Porque el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní era tan fuerte, pero tan alto, pero tan profundo, que Él se puso muy triste. Getsemaní es el jardín donde se va prácticamente a decidir nuestra redención. Getsemaní es el lugar donde
Jesús va a ser aplastado, y ya después voy a decirles qué significa Getsemaní, algunos deben saberlo ya, pero es el lugar donde Jesús prácticamente va a ser aplastado por nuestros pecados. Getsemaní es el escenario del mayor acto de amor antes que el Calvario. Si bien sabemos nosotros que horas después Jesús va a ser arrestado, va a ser traicionado, es este momento en el Getsemaní donde Jesús prácticamente va a mostrar su amor hacia nosotros y donde la voluntad del Hijo, en este caso Jesús, se somete plenamente a la de Dios. Porque es en el jardín donde muchos de nosotros necesitamos aprender que es importante obedecer, que es importante rendirnos a Él. Porque la cruz no comenzó en el Calvario, sino comenzó en el Getsemaní. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a tener 2 puntos en esta mañana que yo quiero que por favor tomen mucha atención. Y el primero es Getsemaní. Yo le he puesto el título al mensaje Una noche en el jardín. Una noche. Quise ponerle ese título pensando en ese tema, en ese tiempo que Jesús va a estar en el jardín. Y Getsemaní, como primer punto, es el lugar donde Jesús enfrenta el peso real de la cruz. Es aquí donde Él va a analizar y va a ver y va a hablar con su Padre y va a comenzar a determinar qué es lo que va a pasar con Él al cargar esa cruz, al ser clavado, al ser golpeado, escupido, insultado, abandonado, traicionado. Todo el paquete de sentimientos y emociones que Jesús vivió durante los 3 años que tuvo con sus discípulos, prácticamente Getsemaní va a ser el momento donde Él va a parar, va a meditar y va a decir, Padre, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Padre, si es posible que yo pueda poner esta copa a un lado, esta copa amarga y no la pueda beber. Si hay otra forma, ¿cómo podemos salvar a la humanidad? Abba, Padre, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Dice el versículo 32 al 34, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, le dijo a estos 3 discípulos. Quédense aquí y manténganse despiertos. Vamos a ver unos 4 o 6 versículos, vamos a estudiar en esta mañana y vamos a enfatizar el hecho del tema cuando Jesús estuvo en Getsemaní. La primera palabra, comenzó a sentir temor y angustia. Ahora pensemos algo, ¿Jesús tenía miedo? ¿Tenía miedo Jesús o no? Sí, tenía miedo. Sí, claro, Jesús tenía miedo. A veces pensamos que Jesús es como un superhéroe divino, imparable, pero nos olvidamos que era 100% Dios, 100% hombre. Y esa humanidad es la que le empujaba a Jesús a tener miedo. Jesús era completamente humano, y aunque eso suene complicado, en realidad es algo muy, pero muy práctico para nuestras vidas. Porque si Jesús fue humano como nosotros, entonces Él entiende lo que nosotros sentimos. No solo lo sabe, sino que lo ha vivido. ¿Has tenido miedo alguna vez? Obviamente que sí hemos tenido miedo. ¿Te has puesto nervioso cuando tenías que dar tu examen de manejo? ¿Te has puesto nervioso cuando has tenido que dar un examen para de repente entrar a la universidad? ¿Te has puesto nervioso cuando te presentaste a un nuevo trabajo y estaba la persona que te entrevista y de repente tú estás ahí como que se te hacen, como dicen cuando se enamora alguien, ¿no? Maripositas en el estómago? Sentimos nervios, Jesús también lo sintió. Sentimos miedo, Jesús también lo sintió. Pero la diferencia es que Jesús en todo esto no pecó. No estuvo afanado, porque si hubiera estado afanado, eso es pecado, porque falta desconfianza en Dios. Él estuvo angustiado y tuvo miedo. Por eso dice, comenzó a sentir temor y angustia. Entonces, veamos a Jesús como el ser humano y a la vez también el Dios que vino a morir por nuestros pecados, pero que en ese momento del Getsemaní, donde Él comienza a determinar prácticamente lo que va a pasar con su vida, Él tiene temor.
Y dice en la siguiente parte del versículo, el 34, y mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, regresando un poquito a lo anterior, comenzó a sentir temor y angustia. Yo siempre he dado este ejemplo, ¿no? Como cuando las mujeres están embarazadas, ¿no? ¿Has visto a las mujeres cuando están embarazadas? Los primeros meses todo está lindo, todo el mundo comenta, ay, qué bonito tu bebé, ¿y cuántos meses tienes? Tanto. Pero ella sabe en su mente que en algún momento ella va a tener que dar a luz y va a vivir ese episodio de dar a luz. Ahora, nosotros los hombres ni nos imaginamos cómo deben ser esos dolores. Pero lo que yo voy es a la situación de que vivió ese tiempo de los 7, 8, 9 meses, cuando llega el 9º mes, ya prácticamente se entrega a la situación y por amor a ese bebé sufre las consecuencias. Jesús por amor a nosotros, aunque Él sabía todo lo que iba a ocurrir, todo lo que iba a pasar, ya tenía prácticamente mapeado todo el transcurrir, desde que Él nació hasta que Él vivió, para llegar al Getsemaní, horas antes, Él ya sabía lo que iba a venir y estaba dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. Pero aún así, Él manifiesta sus sentimientos diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Lucas nos habla de que este Jesús, nuestro Jesús, sudó grandes gotas de sangre. Y eso es posible, porque eso se llama hematidrosis. Es la situación cuando te pones tan tenso, cuando tienes tanta situación en tu vida que no puedes tú tener el control, que sales de ahí y comienzas a tener este episodio en tu vida. Nuestro Salvador tenía miedo. Nuestro Salvador estaba muy triste hasta la muerte. Nuestro Salvador tenía angustia. Y eso, en un sentido, debería sacudirnos como decir, wow, pero ¿cómo es que este Dios va a tener miedo? ¿Cómo es que este Dios va a tener angustia? ¿Cómo es que este Dios que vino a salvarme va a estar triste hasta la muerte? Es que era 100% hombre, 100% Dios. Si bien nos trae una sacudida para pensar cómo es que esto con Jesús, también debe traernos consuelo. Porque tenemos un Dios que no solo escucha nuestra oración, sino que siente nuestra oración, porque Él vivió en el Getsemaní, esa comunión especial con el Padre. De las tantas otras veces que Él había estado, Getsemaní llega a ser el momento crucial en la vida de Jesús como Hijo y Dios Padre y el Espíritu Santo. Él nos entiende. Él nos oye en nuestro tiempo de angustia. ¿Ustedes creen que Dios nos oye en nuestro tiempo de angustia? Sí nos oye. Pero ¿por qué Dios no responde como nosotros queremos? Porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Él no es un Dios que se queda en el cielo mirando desde lejos qué cosa estamos pasando y qué es lo que nosotros estamos viviendo y no tomando interés por lo que hacemos. Por el contrario, en la Biblia, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Confía en Dios para que Él tome tu carga. Confía en su cuidado porque va a aliviar tu ansiedad. ¿Confías en Dios? ¿Confiamos en Dios? Sinceramente confiamos en Dios. Sinceramente estamos nosotros dependiendo de Él. ¿O somos aquellos que buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad? A mí me ha pasado. Las veces que he estado, miren, años en el ministerio, como misionero, como pastor, y usted diría, bueno, eres misionero, eres pastor, tú debes estar leyendo la Biblia todos los días. No, han habido momentos en mi vida que he estado tan concentrado en el activismo del ministerio y las personas y las vidas, que mi relación con Dios comenzaba a minorar. Y que cuando llegaba una situación difícil en mi vida, corría automáticamente a arrodillarme y decirle a Dios, Dios, perdóname porque he hecho esto, he hecho el otro, ayúdame, mándame el salvavidas, por favor. ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? Sucede, porque no somos perfectos. Sucede porque somos pecadores. Sucede porque estamos más preocupados en nosotros mismos que nuestra relación con Dios. Sucede porque muchas veces utilizamos a Dios.
Ahora, si bien nosotros entendemos ahora lo importante que es confiar en Dios y dejar nuestro cuidado a sus manos, sabiendo que Él va a aliviar nuestra vida, debemos entender también que el siguiente paso para Jesús aún es más profundo, porque el miedo de Jesús no fue solo a la cruz, no fue solo al dolor, no fue solo al látigo o a los clavos. Humanamente Jesús tenía miedo de esto. Obviamente iban a crucificarlo. 40 azotes, 50 azotes, clavos en sus muñecas, colgado allá arriba. Él sabía lo que venía, pero lo que más le pesaba a Jesús, lo que más él sufría era la separación que iba a tener con Dios Padre. Porque en ese momento de Getsemaní, él siente todo el pecado del mundo. Él en realidad se da cuenta de toda la situación que va a vivir. Por eso que cuando él dice que está triste hasta que se siente morir, es una realidad en la vida de él. ¿Por qué? Porque su separación con el Padre. Recuerden cuando él estuvo en la cruz, le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En Corintios nos dice también de que al morir Jesús en la cruz, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y eso es lo que más le dolió a Jesús. El hecho de entender en el Getsemaní el peso de la cruz. Sí, Jesús, el Rey del universo, aquel fue quebrado en esa noche en el Getsemaní. Esa noche tenía que él obedecer la voluntad de Dios, la cual no es fácil, ni agradable, ni clara. Es difícil obedecer a Dios. ¿Saben por qué es difícil obedecer a Dios? Aún sabiendo lo que dice Romanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo digo, bueno, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces le voy a obedecer. Chévere, bacán. Me anoto, le obedezco a Dios, pero es difícil. Porque muchas veces nosotros no alineamos la voluntad de Dios con nuestra vida. Hacemos cosas para que como que queremos torcer lo que Dios quiere hacer y no vamos de la mano de Él porque queremos tener el control. ¿Sí o no? ¿Por qué sufrimos de angustias? ¿Por qué sufrimos de temores? Porque no tenemos el control. Recuerdo la primera vez cuando Yanel, mi hija, ella sacó su brevete. 18 años, 19 años, creo que apenas, ¿no? 19 años. Y recuerdo que me tocó ir con ella, pero ya tenía el brevete, porque una cosa era enseñarle por la calle, por ahí ir a dar vueltitas, ¿no? Y recuerdo dando vueltitas por la calle, los vecinos, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, vete a practicar allá, ¿no? Entonces ya aprendí con ella. Y recuerdo el día que le dieron la licencia y tuve que salir con ella y ponerme a su costado, ¿no? Y ella manejando ahí, ¿no? Y de repente yo, no hagas esto, ten cuidado, para acá, ¿qué para allá? Papá, bájate del carro. Porque yo no tenía el control. Quería tener control. En un momento, cuando recién nos sentamos, recuerdo que yo le agarraba el timón, ¿no? La clásica, ¿no? Agarrar el timón. Se está yendo para allá, regresa, regresa. Y ustedes saben, cuando las personas recién, bueno, algunos ya optan por eso como una práctica, no sé a cuánto les pasa, pero cuando manejan, no pueden voltear a conversar. ¿Has visto? No sé si hay personas que te ha tocado ir de copiloto y tú estás conversando con ella y la persona está así, sí, claro, más tarde, por aquí. Y tú estás como que, oye, acá estoy, voltea. Y no voltea, ¿no? Es que yo quería tener el control. Y eso es lo que nos pasa. Cuando la voluntad de Dios está marchando y nosotros no nos alineamos, es porque queremos tener el control. Cuando la voluntad de Dios está marchando y nosotros no nos alineamos, es porque no queremos sufrir. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Cuando la voluntad de Dios está andando, nuestro amor por Dios es débil a tal punto que decidimos hacer nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. ¿Duele hacer la voluntad de Dios? Sí, porque las demandas de Dios son altas. ¿Cuesta hacerlo? Sí, pero lo hacemos porque lo amamos. No porque es un Dios que nos va a castigar con un látigo. No porque tenemos que hacer ciertas cosas para ganarnos la salvación, porque la salvación ya la tenemos en Cristo. Jesús,
cuando estuvo en el Getsemaní, cargó todo nuestro pecado y lo hizo por amor, porque quería que nos reconciliemos con Dios. Entonces vemos este primer punto donde Jesús va a mostrar en Getsemaní el peso, el significado de lo que es la cruz en la vida. Y ahora vamos a ver en el Getsemaní el lugar donde la obediencia fue más fuerte que el temor. Y leo el versículo de Marcos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora, decía. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Voy a separar 3 palabras aquí de esa frase y quiero que por favor podamos entenderlo, porque si no lo unimos es como que Jesús estaba arrepintiendo de morir en la cruz, pero no es así. Mira lo que dice, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Y es lo que Jesús le está diciendo al Padre. Padre, si es posible, por favor, no quiero pasar este momento. Ahora, si tú lo dejas ahí, piensas, oh, ¿qué pasó, Jesús? Que te estás arrepintiendo. Recuerda que Jesús no es hombre para arrepentirse. Más adelante dice, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Espérate, Jesús, ¿qué estás diciendo? Primero hablas acerca de que no quieres pasar este momento. Segundo, estás diciendo, no me hagas beber este trago amargo. Si lo dejamos ahí, pensamos en un Jesús que está queriendo huir, pero no es así, sino que Él va a decir, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres. ¿Mostró Jesús debilidad? Por supuesto que no. Él sabía que estaba cargando los pecados de todos nosotros. Más bien, en otra parte del versículo, otro evangelio, notamos a un Jesús que en medio de su sufrimiento, Él clama a Dios. Él carga nuestros pecados. Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y lo vuelvo a decir otra vez. Cargó nuestros pecados para morir por nosotros en la cruz, para darnos la salvación. Pero lo que nosotros tenemos que entender es lo importante de obedecerle por amor. Ahora, ¿cuántos hemos pasado por momentos difíciles? ¿Cuántos hemos pasado por una profunda aflicción? ¿Cuántos estamos pasando por una aflicción hoy en día, por una prueba tal vez que está desgarrando tu corazón a tal punto de desconfiar en Dios? Yo estoy pasando una prueba muy fuerte en mi vida. Y el domingo pasado, haciendo un poco de ejercicios en la noche, cerré el cuarto donde tengo ahí un par de máquinas para hacer ejercicios. Tengo un versículo ahí que pegué en la pared de Isaías 41, que habla acerca de que Dios es mi fortaleza, que Él me va a animar y así. Y recuerdo que yo estaba haciendo esto y leí el versículo y esa noche me peleé con Dios. ¿Has peleado con Dios? ¿Has peleado con Dios? Yo me peleé con Dios y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estás permitiendo que esto ocurra? Dios, ¿por qué no lo cierras? ¿Por qué ya no haces esto que se acabe? Y quiero tener esa tranquilidad en mi vida. Y después de un par de noches ahí de Getsemaní en mi vida, Dios me dijo, no es por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios está permitiendo? Teníamos un tío, ese tío era un director de un seminario y ese tío llegó a tener cáncer. Ahora, para mí, en ese tiempo, yo tenía 18 años cuando fui a estudiar, era impresionante esta situación porque él era una persona que se había dedicado a Dios, estaba a tiempo completo. Recuerdo que cuando él le detectaron el cáncer, sentado ahí, enseñándonos el curso de doctrina, recuerdo que una vez él se volteó y de repente le cae un pedazo de cabello, o sea, por la quimio y todo. Y yo lo miraba y decía, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Pero entendí después el para qué. Tantas veces pasamos dificultades, situaciones difíciles, vivimos nuestro Getsemaní, vivimos nuestro tiempo de angustia,
No preguntemos por qué, sino para qué. Y si te peleas con Dios, ojo, si te peleas con Dios, si discutes con Él con mucho respeto, presta oído a lo que Dios te quiere mostrar. Porque Jesús cuando estuvo ahí, no era que le faltaba la fe, no es que mostraba debilidad, tampoco no es que era un cobarde, sino por el contrario, era una persona que necesitaba ayuda de Dios. Porque reconocer que necesitas ayuda es de valientes. Porque lo necesitas. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos entender que Dios necesita que nosotros podamos aceptar su ayuda en su voluntad de acuerdo a su plan que Él ha establecido. Jesús tuvo que enfrentarse prácticamente en esta situación diciendo, una copa amarga voy a tomar en esta noche por amor a ustedes, por amor a nosotros. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que los discípulos iban a hacer. Más adelante, si tú lees, cuando prácticamente toman a Jesús y lo vienen a buscar, y Él dice, ¿por qué me vienen a buscar como si yo fuera un ladrón con palos y lo demás? Yo he estado con ustedes tanto tiempo enseñando, ¿y por qué vienen ahora así? Era prácticamente porque era el plan de Dios y la voluntad de Dios que pase. Y Jesús sabía que iba a haber un traidor que le iba a entregar con un beso, que era Judas. Sabía que los discípulos iban a irse corriendo, iban a dejarlo solo. Jesús sabía todas esas cosas. Pero si Él decidió vivir todo esto es porque simplemente Él quería tomar esta copa amarga por amor a nosotros, porque nos amó. Y una vez más Él entiende y nos dice y nos enseña que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús obedece a Dios por amor. Pregunto, ¿ustedes creen de que Dios respondió la oración de Jesús cuando le dijo, si fuera posible, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Dios le contestó? Por supuesto que sí. Le dijo Jesús, no hay otra forma. No hay otra. Tienes que morir en la cruz. Tienes que estar ahí. Y Jesús prácticamente hace esto porque quería glorificar al Padre y quería mostrarnos a nosotros la salvación que es en Jesús. Ahora, es loco, ¿no? Jesús estando ahí en Getsemaní, aplastado por el pecado, bajo la presión del dolor, del abandono por el pecado, Él decide convertirse en aquel que nos va a salvar. Ahora, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Este era un lugar donde se llevaba los olivos, ¿no? Y los aplastaban, los trituraban y sacaban el aceite, el cual usaban para el fuego en las casas, ¿no? Y también lo usaban para poder ungir a los reyes. Y en este caso Jesús es aplastado, triturado en el Getsemaní, preparado para que Él vaya a la cruz a morir por nuestros pecados. Cuando yo leí estos versos y sabía que tenía que predicar, para mí una situación muy difícil porque aquí entra mucho acerca de Jesús, acerca del Padre, acerca de la salvación y acerca de cumplir la voluntad de Dios. ¿Estarás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? ¿Estarás dispuesto a decirle al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Estarás dispuesto a ser como Jesús, llegar a un punto en tu vida de entregarte, rendirte totalmente a Él y decirle, Padre, aquí estoy? ¿Qué cosas hay en tu vida o en nuestras vidas que nos está costando obedecer? ¿Qué cosas hay en el andar diario que no estoy obedeciendo, que no estoy haciendo? ¿Tratas de acercarte a Dios por tus buenas obras? No es por obras. ¿Tratas de acercarte a Dios cumpliendo ciertos ritos? No es por ritos. Es simplemente creyendo en Él y obedeciéndolo. Ahora, la palabra simplemente es la acción que haces en el momento, pero la secuencia de seguir, de que el Evangelio siga transformando tu vida, que el Espíritu Santo siga regenerando tu corazón y cambiándolo.
Porque no es que nosotros creemos en Cristo y se acabaron las situaciones difíciles. Eso es mentira. Y ustedes lo saben. No, que yo creo en Cristo, ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces yo tengo la seguridad de que voy a ir con Él. Sí, eso es verdad, pero hay un proceso mientras estemos aquí de cambio en nuestra vida, del día a día, de ese tiempo de estar con Dios en cada momento y entender cómo es que Él nos amó de esta manera tan radical y que fue una obediencia real que nos llevó a estar cerca de Él. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos la resurrección sin cruz. Muchos de nosotros queremos una victoria en nuestra vida sin pasar por el Getsemaní. Las situaciones difíciles nos van a llevar a conocer más a Dios. Te lo digo por propia experiencia. Las situaciones difíciles y lo que llamamos pruebas nos van a llevar a ser más como Cristo. Y Cristo nos entiende. Así que sea la situación que estés viviendo, la situación donde te encuentres, recuerda lo importante de ir a Él y decirle, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y alinearte con Dios. Y escucha, no estando tan preocupado de cuál va a ser el resultado, porque no te preocupes. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que cuando termines todo este proceso de lucha, de prueba, de tu Getsemaní, llegarás al final a decir, gracias Dios, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Dios es soberano. Dios está preocupado por cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso de los miles y millones de sus hijos? Dios está preocupado por cada uno de nosotros, escuchando nuestras oraciones, entendiéndonos, sabiendo si estamos yendo para aquí o para allá y que Él nos va a guiar hacia donde es su voluntad agradable y perfecta. Vive con eso el día de hoy. Practícalo mañana, pasado, en tu vida. Que si tú te alineas y le das a Dios el total control de la situación que vives, que si tú te alineas y dejas que el temor esté a un lado y aún luchando contra eso, le pides a Dios que te ayude, que si tú te alineas y que por amor a Él le vas a obedecer, te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien cuando entiendas cuál es la voluntad. Ahora, si bien nosotros empezamos nuestro Getsemaní aquí, y aquí termina lo que llamamos nuestro Getsemaní, de aquí hasta acá es un proceso donde nosotros vamos a aprender a amar a Dios más de lo que le amamos ahora. Jesús hizo lo mismo. Él entendió el proceso y por amor a nosotros decidió vivir su Getsemaní. Rendirse completamente a Dios y decirle, una vez más lo repito, Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que es una copa amarga. Sé que es un momento difícil. Estoy triste. Hasta me siento morir, decía Jesús. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo Jesús es el ejemplo del otro hombre que estuvo en el jardín. Tenemos un primer hombre. ¿Quién fue? Adán, que estuvo en un jardín llamado el huerto del Edén. Y en este huerto, Adán decidió hacer su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Mientras que Jesús, estando en el jardín de Getsemaní, decidió hacer la voluntad del Padre, mas no la suya. Y es un ejemplo claro, Cristo, acerca de lo importante que es dar nuestras vidas. Él se enfrentó a la ira de Dios cuando cargó todos nuestros pecados. Todo el juicio cayó sobre Cristo, pero aún así, con el alma muy triste, hasta la muerte, no dejó que su debilidad humana lo venciera, sino por el contrario, tomándose de Dios, adquirió fuerzas para morir por nosotros en la cruz. El Getsemaní no es solo un lugar de angustia, creo yo que es el preludio de nuestra redención. El Getsemaní es el lugar donde Jesús dijo, sí, voy a morir en la cruz,
para que el Padre nos dé a nosotros la bienvenida en el cielo. ¿Cómo está tu Getsemaní? ¿Cómo estás viviendo tu Getsemaní? ¿Estás dejando de que Dios sea el primero en ti? ¿Estás dejando que su voluntad te guíe? ¿Estás dejando que su voluntad sea la primicia en tu vida? Nuestra naturaleza, nuestro pecado, siempre nos va a llevar a decir, no, yo quiero tener el control. Pero rindámonos a Dios y digamos, Dios, tú tienes el control. Y vengo a este Getsemaní, a este jardín, para darte una vez más mi vida a ti. Así que alineémonos a la voluntad de Dios, vayamos dirigidos hacia eso, porque sabemos que al final Dios nos dará el descanso, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Padre Celestial, te agradezco por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estudiarla, de poder leerla y de poder entender con claridad el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní, preparándose para ir a la cruz, diciendo que aunque su alma estaba desfalleciendo hasta la muerte, Él dice, Padre, Abba Padre, Papito, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queremos vivir así, Padre, con este ejemplo de este jardín, de este Getsemaní, donde se pudo mostrar el amor de Jesús por nosotros, donde se pudo mostrar la obediencia, Señor, por amor a nosotros, a ti. Oh Dios, permítenos alinearnos a tu voluntad, vivir de acuerdo a ella, entendiendo que esta es agradable y perfecta. Sabemos, Dios, que va a tener un costo, sabemos, Dios, que no va a ser fácil, pero ahí estás tú para ayudarnos en el día a día, en cada momento. Gracias, Padre, porque en Jesús tenemos la salvación. Y gracias, Señor, porque 100% Dios, 100% hombre, y nos acercó a ti, Señor, muriendo en la cruz. Gracias, en Jesús. Amén.